porque sí venía retirado. Entonces, termino ya, lo presento. Ya no les platiqué lo de Aguas Profundas, que es otra mentira, y lo del gas de Lupita, y todas estas cosas que están planteando que el país es no solo incosteable e innecesario. Pero tenemos aquí al especialista Alberto Montoya, tiene una trayectoria muy fuerte en esta materia. Yo les comentaba que acaba de publicarse un libro donde él participa sobre estos temas. Estuvo en los foros del 2008 también, cuando hubo el gran debate en el Senado de la República en materia de reforma energética. Y sin más preámbulo, le doy la palabra agradeciéndole mucho. Para nosotros es un honor que todos los especialistas que han pasado aquí son de primera, y ya escucharán ustedes a Alberto Montoya, verán que es de primerísima, también de primerísima, además un hombre probo, un hombre honesto, un hombre consecuente, un patriota, un nacionalista como los que han pasado aquí escuchando, dándonos a conocer sus puntos de vista sobre este tema tan importante. Así es que sin más preámbulo le doy la palabra al doctor Alberto Montoya Martín del Campo. Muchas gracias. Bueno, primero que nada una disculpa, pero no sé si como método sea conveniente que se hicieran algunas preguntas o al final. Bueno, muy bien. Bien, muchas gracias. Miren, el momento que estamos viviendo es un momento decisivo. Se ha instalado en el gobierno un grupo de individuos que en realidad han pactado una conjura contra México. El petróleo, nuestro trabajo, los bancos, la industria, la alimentación, son todas cuestiones fundamentales para nuestra vida como sociedad, como individuos. Y todo esto ha sido pactado para que las corporaciones globales utilicen nuestro trabajo, nuestros recursos, nuestros impuestos. Lo que se denomina Pacto por México es algo que traiciona el interés de los mexicanos. Y voy a proceder a demostrarlo. Primero, la cuestión laboral. Algo que distingue, es característico de la modernidad social llamada capitalismo, es reconocer una relación de dependencia entre capital y trabajo. Pues bien, con las reformas del denominado outsourcing, ya no tenemos una relación bilateral. ¿Por qué? Porque alguien compra nuestra fuerza de trabajo y a su vez la vende a quien realmente la va a aplicar en un proceso productivo. ¿Por qué se hace esto? Bueno, evidentemente los inversionistas globales no están comprometidos en un pacto social de distribución de riqueza. Se trata de extraer al máximo el valor de nuestro trabajo y de reducir al mínimo los salarios. Pero con eso también suprimir un derecho humano reconocido, que es
formar sindicatos para defender a los trabajadores. La reforma de telecomunicaciones, que supuestamente vendría a poner al Estado por arriba de los poderes fácticos, con la inversión 100% extranjera, todos nuestros teléfonos, los que tenemos en nuestras casas, el internet, la radio, la televisión, la infraestructura de la sociedad del conocimiento estará en manos de empresas extranjeras. Esto, por cierto, está, por supuesto que en una condición muy distinta en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un límite del 17% a la inversión extranjera en estos campos. Y ya vemos cómo estas revelaciones recientes nos muestran lo que significa el poder llegar hasta nuestras conversaciones y actividades más íntimas. Telecomunicaciones. La reforma educativa es en esencia una reforma laboral para los maestros, porque en forma alguna se ha planteado cuestiones fundamentales para, por ejemplo, eliminar el analfabetismo, para, por ejemplo, garantizar a todos los jóvenes lo que está establecido ya en la Constitución, que es la enseñanza obligatoria hasta el nivel de la educación media superior, es decir, la preparatoria. La banca, nosotros la rescatamos y ahora de aquí extraen las mayores utilidades del mundo. Y ahora viene la energía. La energía no es un sector económico. La energía es la base de toda la economía. Es la base del funcionamiento de toda la economía. Y en el caso de México, es la columna vertebral de todo nuestro sistema económico. Durante los últimos 30 años, de nuestra renta petrolera se ha pagado entre el 30 y el 40% de cada peso de gasto público. Durante la década de los años 80, 10% del Producto Interno Bruto, resultado de las explotaciones del sector energético, se destinaron al servicio de la deuda externa. En el año 73 se formó la OPEP, por cierto, en Irak. En el año 76 se presionó a México y se inició una explotación intensiva de los hidrocarburos. Durante el gobierno de José López Portillo se hizo una inversión importante, pero con base en el ahorro externo. Se contrataron empréstitos en el orden de $60,000 millones, de forma tal que la deuda externa aumentó del orden de $19,000 a $80,000 millones durante el gobierno de López Portillo. Pero esta deuda se contrató a tasa flotante en dólares y aumentaron los intereses. Nos condujo a una imposibilidad de pago y desde entonces los bancos y los organismos internacionales de las grandes potencias han determinado el uso de nuestros recursos para el sistema financiero y la acumulación de sus corporaciones. De manera que la energía para los mexicanos es una cuestión fundamental. Estamos aquí en el Monumento a la Revolución y lo que se pretende es que los mexicanos regresemos a la situación establecida
por Porfirio Díaz en sus leyes, que otorgaron concesiones sin pago de impuestos a las empresas extranjeras. Es una gigantesca manipulación de la historia, es la negación de nuestros intereses como pueblo, pretender regresar al estatus neocolonial. Y por eso todos estos otros elementos están configurando una condición que hace imposible que México pueda subsistir sobre la base de nuestro propio trabajo, de nuestras instituciones, nuestras empresas y nuestros organismos públicos. No es una cuestión menor. Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo del mundo, aproximadamente 19 o 20 millones de barriles diarios, de un total de 84 millones de barriles diarios que se producen en el mundo, de manera que es como una cuarta parte lo que consume Estados Unidos. Y tiene reservas probadas en su territorio para 5 años. Produce aproximadamente 8 millones de barriles diarios, de manera que importa aproximadamente 12 millones de barriles. Y lo que ha hecho Estados Unidos es justamente disponer de nuestras reservas, que hace 15 años eran del orden de 55 mil millones de barriles, y en estos años se han extraído de una manera acelerada, exportada sin valor agregado, y hoy tenemos 14 mil millones de barriles de reservas, suficientes para mantener la producción 9 o 10 años. México no somos un gran país petrolero, contra lo que dice el New York Times el día de hoy. Tenemos menos del 1% de las reservas mundiales probadas de petróleo. Y evidentemente Estados Unidos quiere que nosotros regresemos al estatus porfirista para apropiarse de esos yacimientos y explotarlos en función de sus necesidades y de la rentabilidad que ellos quieran darle al petróleo en función de su propio desarrollo económico. Es falso la propaganda, es falsa esta propaganda que dice que Estados Unidos será exportadora rápidamente de petróleo y que lo lógico sería nosotros tirar, sacar, dejar de utilizar ese recurso. Esa mentira, por cierto, la propaló desde que era secretario de Energía Luis Telles. Decía, el petróleo no vale nada, ya, ¿qué importa? Un documento elaborado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, cuando aún estaba presidida por el actual secretario de Estado, determina que Estados Unidos será dependiente de la importación de petróleo por varias décadas. Han aumentado el gas, pero no el petróleo. De manera que lo que busca Estados Unidos es que nuestras reservas se conviertan en parte de su seguridad energética. En este momento, creo que es muy claro que esta propuesta vulnera las bases de nuestro desarrollo. Durante 50 años en que tuvimos una economía mixta, del año 1932 al año 1982, durante medio siglo, 50 años consecutivos, México creció 6,5% anual. A partir del año 82 y hasta la fecha, el promedio es 2%. Ahí hubo un quiebre del modelo de desarrollo sustentado en la Constitución.
Este pacto contra México ni más ni menos que destruye la Constitución de 1917. Y no lo vamos a permitir, porque no tiene fundamento económico, no tiene fundamento histórico y nos va a conducir de manera necesaria a una condición de conflicto e imposibilidad de crecer y garantizar los derechos humanos de los mexicanos. Los mexicanos no estamos representados en los poderes públicos. Quienes ahí están tomando decisiones y acuerdos no representan el interés nacional. Y a pesar de eso, el pueblo de México no es un pueblo que no pueda afirmar su dignidad y su decisión de mantenerse como un pueblo libre y digno. Y es imposible tener capacidad de garantizar el derecho humano a la vida, a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la salud, si no disponemos de soberanía económica. Y Pemex, como organismo de Estado, es la base. Vean ustedes, en el pacto se habla de rectoría del Estado. Eso no lo dice la Constitución. Es un pacto anticonstitucional. Desde el enunciado mismo, cuando se dice que se mantendrá la rectoría del Estado, nos están mintiendo. Es un pacto anticonstitucional. Vean ustedes su Constitución. Vean ahí lo que dice el artículo 25. Ahí distingue con toda claridad áreas estratégicas que están a cargo exclusivo del Estado y áreas prioritarias donde puede participar el Estado, pero el sector social y privado. Sobre esas áreas, el Estado ejerce su rectoría. Esa es la rectoría del Estado, es sobre las áreas donde participan los sectores social y privado. De manera que cuando en el Pacto por México se pactó mantener la rectoría del Estado, ya eso es anticonstitucional. Yo no puedo pensar que no conozcan la Constitución. Aunque alguien pudiera decir, bueno, es que a lo mejor no la han leído. Pero yo no puedo suponer ingenuidad. Ahí hay un pacto claramente anticonstitucional que se está llevando a la práctica. Y justamente la propuesta de iniciativa de cambio a la Constitución ratifica lo que está planteado en el pacto, porque en esta iniciativa se suprime la obligación del Estado de tener organismos que se hagan cargo de la explotación exclusiva de lo que pertenece a la nación. El artículo 27, que se aprobó en 1917, establece un criterio fundamental. Es el dominio de la nación, la riqueza, la propiedad originaria de la nación sobre el territorio, sobre sus recursos, el dominio directo y la explotación exclusiva del Estado de esos recursos. Y es justamente eso lo que profundizó Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas del Río, de acuerdo al mandato de la Constitución. Profundizó y llevó a la realidad lo que estaba planteado en el artículo 27 aprobado en 1917. Es verdaderamente grotesco, cínico,
inaceptable que se pretenda justificar con la figura y la memoria, el prestigio mundial de Lázaro Cárdenas, una conjura para entregar nuestro petróleo a los bancos y empresas y países extranjeros. Lo que supuestamente argumentan y que no ponen en su iniciativa, y que es el artículo 9 de esa ley reglamentaria del 27 constitucional, en donde se dice que serán solamente aceptables los contratos de mexicanos, de compañías formadas por mexicanos, y en ningún caso de empresas por acciones que emitan títulos al portador. Porque evidentemente en el año 39 las empresas extranjeras boicotearon, destruyeron maquinaria, quitaron a los técnicos, pensando que México sería incapaz de explotar estas industrias. Y además, año 39 dio inicio la Segunda Guerra Mundial con la invasión que hizo Hitler a Polonia. Y era necesario que se pudiera disponer de capacidades para la explotación de toda la industria en manos del Estado mexicano, con esas condiciones. Quiero ahora profundizar, si ustedes me permiten, por qué y en qué consiste el atraco sobre la renta petrolera. Extraer un barril de petróleo cuesta $6.50 promedio. Los costos adicionales de exploración, administración y gestión, aproximadamente $10 en total. Si se vende a $100, cada barril que tiene 160, 159 y fracción, 160 litros, $100, pueden ustedes hacer ese cálculo. Es un cálculo que cada mexicano tiene que hacer en su casa. $90. Si se producen, más que producir, se extraen 2,5 millones, ¿cuánto genera 2,5 millones de barriles por $90? ¿Alguien puede hacer la cuenta? ¿Por ahí? $90 por 2,5 millones de barriles diarios. ¿Cuánto es? $225 millones. 225 millones diarios. Por favor, multiplíquelo por 365 días. 225 millones por 365 días. ¿Cuánto es? Al año es 82,000 millones de dólares. Ahora multiplíquelo por 13, por favor. 13 pesos por dólar. $1,067,000 millones. 1,076,000 millones. Es decir, es 1,076,000 millones. Y pretenden que no podemos hacer esta suma y multiplicación los mexicanos. Pretenden engañarnos diciendo que no tenemos con qué invertir. Es una ofensa a la inteligencia de los mexicanos decir que no tenemos recursos para invertir.
Y con eso pretender justificar, es que hay quien tiene los recursos para invertir. Nosotros no tenemos. Resulta que, ¿cuántos impuestos pagó Pemex el año pasado? 1.067.000 millones de pesos. Es decir, a Pemex le dejaron 4.000 millones de pesos. De 1.076.000 millones de pesos. Pretendieron hace unas semanas, con una declaración, decir que Pemex había perdido 53.000 millones de pesos el primer semestre. Nos presentan un escenario catastrofista, totalmente falso. Eso es una deslealtad, es una deshonestidad intelectual, es una deshonestidad política. Eso es faltarle al respeto al pueblo de México. Porque ese aporte de Pemex es lo que sostiene un gasto público muy reducido, muy reducido. Miren ustedes, en el año 82, el gasto público de México representaba el 44% del Producto Interno Bruto. Hoy representa el 24%. No hay una potencia en el mundo, ninguna, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Alemania, ni China, ni Rusia, ni Francia, que tenga un gasto público del 24% del PIB. Han conducido a nuestra nación hacia un estado impotente para invertir e impotente para reducir las desigualdades y distribuir la riqueza. Por eso los poderes fácticos deciden y han usado al Estado en función de su beneficio. Han sustituido al pueblo, que no estamos representados en los poderes públicos. Es una situación extremadamente grave. Por esa razón, en 30 años no hemos crecido. Y con esta economía política no vamos a crecer. Dijo Fox, vamos a crecer al 7%, y no crecimos. Dijo Calderón, vamos a ser presidente del empleo y vamos a crecer el 6,5%, y no crecimos ni tuvimos empleo. Y ahora se vuelve a repetir esa promesa que no se va a cumplir. Y es el petróleo lo que le ha permitido a la nación mantener ese equilibrio macroeconómico sin crecimiento durante 30 años. Pero resulta que un Estado, su esencia es el conjunto de seres humanos que constituimos al Estado. El Estado no son las paredes, no son los monumentos, no son las piedras. Somos nosotros y nuestra relación ético-política de derechos y de deberes, que tiene por lo tanto un sustento en una Constitución, que es la base de todo nuestro pacto social. Pacto por México, que se presenta como Pacto por México, es una conjura contra México. El pacto nacional es la Constitución y se debe respetar. Y tomaron el poder jurando respetar la Constitución. Y están conjurando contra la Constitución y contra el pueblo de México. Utilidad compartida. ¿Por qué tenemos que compartir lo que es nuestro? Es que no tenemos con qué invertir. ¿Cómo que no tenemos con qué invertir? ¿Saben ustedes cuánto pagó de impuestos Pemex en los últimos 12 años? 687,000 millones de dólares. 687,000 millones de dólares son los impuestos pagados con nuestra renta petrolera
y que se usaron en gasto corriente. No se invirtió ni en el sector energético, ni en la electricidad, ni en la industria, ni en fomentar la capacidad de creación de riqueza de los mexicanos. Es un verdadero crimen. ¿Cómo se destrozó la posibilidad de crecimiento del país con nuestro? Y todo esto ha sido pactado para que las corporaciones globales utilicen nuestro trabajo, nuestros recursos, nuestros impuestos. Lo que se denomina Pacto por México es algo que traiciona el interés de los mexicanos. Y voy a proceder a demostrarlo. Primero, la cuestión laboral. Algo que distingue, es característico de la modernidad social llamada capitalismo, es reconocer una relación de dependencia entre capital y trabajo. Porque sí venía retirado. Entonces, termino ya, lo presento. Ya no les platiqué lo de Aguas Profundas, que es otra mentira, y lo del gas de Lupita, y todas estas cosas que están planteando que el país es no solo incosteable e innecesario. Pero tenemos aquí al especialista Alberto Montoya, tiene una trayectoria muy fuerte en esta materia. Yo les comentaba que acaba de publicarse un libro donde él participa sobre estos temas. Estuvo en los foros del 2008 también, cuando hubo el gran debate en el Senado de la República en materia de reforma energética. Y sin más preámbulo, le doy la palabra agradeciéndole mucho. Para nosotros es un honor que todos los especialistas que han pasado aquí son de primera, y ya escucharán ustedes a Alberto Montoya, verán. El momento que estamos viviendo es un momento decisivo. Se ha instalado en el gobierno un grupo de individuos que en realidad han pactado una conjura contra México. El petróleo, nuestro trabajo, los bancos, la industria, la alimentación, son todas cuestiones fundamentales para nuestra vida como sociedad, como individuo. Que es de primerísima, también de primerísima, además un hombre probo, un hombre honesto, un hombre consecuente, un patriota, un nacionalista como los que han pasado aquí escuchando, dándonos a conocer sus puntos de vista sobre este tema tan importante. Así es que sin más preámbulo le doy la palabra al doctor Alberto Montoya Martín del Campo. Muchas gracias. Bueno, primero que nada,
disculpa, pero no sé si como método sea conveniente que se hicieran algunas preguntas o al final. Bueno, muy bien. Bien, muchas gracias. Miren,